China y Estados Unidos llegan a un acuerdo arancelario que deberá impulsar a las bolsas de todo el mundo. El Banco Central Europeo cambia a una estrategia más agresiva respecto a los tipos de interés. Apple pierde un juicio que le prohíbe monetizar la App Store, suponiendo una pérdida de ingresos anuales recurrentes de hasta el 4%. ¿Qué podemos esperar de los índices americanos y de la cotización de Apple? Llegan muy buenas noticias, esa noticia que llevábamos esperando tanto tiempo, pues China y Estados Unidos acaban de acordar reducir los aranceles. Este acuerdo va a tener una duración de 90 días, que representa una importante desescalada de la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Como parte de un acuerdo alcanzado en Ginebra durante el fin de semana, Estados Unidos reducirá los aranceles sobre los productos chinos del 145 al 30%, y China reducirá los derechos sobre las importaciones estadounidenses del 125 al 10%. Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ha declarado que queremos un comercio más equilibrado, y creo que ambas partes están comprometidas a lograrlo. Ninguna de las partes quiere una disociación. Los aranceles punitivos han dañado el comercio entre los países, y Bessent reconoció el mes pasado que la situación era insostenible. Si bien el acuerdo marca solo el primer paso hacia la consecución de un acuerdo más permanente, representa la primera señal de una disminución de las tensiones económicas que se está disputando entre las dos superpotencias económicas. Y esta era la noticia que ya se venía especulando, concretamente desde el 9 de abril. Me refiero a los grandes fondos inversor y aquellos inversores minoristas que estaban de acuerdo con el discurso de Informe Bolsa con ser positivos con la renta variable, ya que ese optimismo nacía de la especulación que tarde o temprano Estados Unidos y China iban a tener que entenderse. Era cuestión de tiempo, y eso acaba de llegar ahora. Y no solo la bolsa estadounidense está recuperando de forma agresiva y fuerte, sino que también vemos cómo las bolsas europeas están respondiendo favorablemente. Como puedes observar por pantalla, el Eurostoxx. Fíjate todo lo que ya ha recuperado. Y en este contexto, el Banco Central Europeo ha anunciado que va a adaptar su estrategia a los últimos acontecimientos, en un mundo en el que la economía global respira y se infarta en función de los mensajes que cuelga en sus redes sociales Donald Trump. El Banco Central considera que tiene que reforzar la toma de decisiones conforme los datos que le vayan llegando y responder de forma ágil con su política monetaria a los cambios en el entorno. Christine Lagarde dijo: "En las siguientes semanas y meses nuestra postura deberá estar determinada por dos atributos clave. El primero es estar listos. Debemos permanecer atentos a todos los desarrollos y en particular al de los nuevos shocks y actuar con determinación. El segundo es la agilidad, dada la velocidad a la que se desarrollan los acontecimientos. Pese a ello, el nuevo compromiso con la agilidad en la respuesta a los datos acorta necesariamente el margen del que dispone el Banco Central Europeo para analizar la situación antes de reaccionar. Antes, la autoridad monetaria evitaba tomar decisiones cuando todavía le faltaba información sobre la evolución de los salarios u otras partidas relevantes que van más allá de la inflación. Y ahora, como estamos viendo, el Banco Central Europeo está priorizando dicha agilidad. Veremos a un Banco Central mucho más reactivo. En otras palabras, no quieren ver ningún tipo de sorpresa. Quieren tener la situación completamente controlada. Y a pesar de que ello puede conllevar algún riesgo debido a una falta de datos causado por acelerar demasiado los plazos en la toma de decisión, teniendo esto en cuenta, lo que sí podemos ver es esa predilección favorable del Banco Central Europeo para controlar la economía de la forma más eficiente posible, lo que nos puede transmitir un sentimiento positivo de cara a Europa. Y algo semejante podemos esperar también de los índices americanos. Estamos hablando del buen sentimiento de mercado que podamos tener respecto a la renta variable, pues sin duda el mercado ha inyectado un miedo tremendo en la renta variable, donde, como te voy a enseñar ahora mismo con el VIX, que se trata del índice de volatilidad sobre el S&P 500, estamos viendo cómo en pleno miedo arancelario el VIX llegó a alzarse nada más y nada menos que hasta valores de 60, extremadamente por encima de valores promedio altos de miedo para el VIX en los dos últimos años. Ese miedo desmedido que llevaba a pensar a los inversores promedios que una crisis financiera global peor al crack del 29 era prácticamente inevitable, con noticias como que Donald Trump quería autoinfligirse al país una gran recesión, porque recuerda que ese era el tipo de noticias que circulaba entonces.
dólares. Partiendo del concepto que esta gran caída del índice americano viene promovida por el miedo del inversor pensando justo lo que te estoy comentando, que va a venir una gran crisis debido a la guerra arancelaria, ahora que estamos viendo que todo se está disipando, tal y como pensábamos que iba a pasar desde Informe Bolsa, ya desde el inicio de la guerra arancelaria. Pues yo te voy a hacer una pregunta muy simple. Si el factor determinante que ha provocado esta gran caída desaparece, ¿qué debería hacer entonces el precio? Es una pregunta abierta que espero que la reflexiones y que me dejes tu opinión en los comentarios. Pues analizando al SP500 vemos esta gran caída tan agresiva que vino acompañado con un volumen muy importante, un volumen tan importante que incluso si nos fijamos en esta vela más baja que es de color verde, voy a hacer un poco más grande el delta, quiero que te fijes de qué color es el delta de esa vela, es de color verde. En otras palabras, hubo una compra tan descarada en ese extremo de mercado que las grandes instituciones fueron incapaces de ocultarse y quedaron registradas en el libro de órdenes. Ahí no solo vemos absorción, que por supuesto lo hay, sino que vemos compras a mercado muy agresivas, algo no demasiado frecuente porque es poco habitual, pero si vemos una reacción favorable tras dicho acontecimiento, creo que queda claro que las instituciones llevan colocadas en largo ya desde el día 9, incluso desde el día 8. Y ahora fíjate cómo estamos dando seguimiento a este CRIC, a esta estructura, para determinar si los índices americanos ya están disponibles para irse a máximos históricos y seguir subiendo. Cuanto menos tenemos la ruptura agresiva que necesitamos ver, incluso la han iniciado con todo un gap, una muestra de descaro de agresividad compradora. La ruptura por sí misma no garantiza una continuidad, puesto que aquí la oferta va a tener que hablar, van a intentar generar un escenario de trampa que puede acabar en una simple pauta plana para continuar al alza, como podría llegar a suceder una caída para buscar liquidez antes de ir a máximos históricos. Sinceramente no podemos saber qué va a hacer el precio mañana, pero sí damos gran importancia a dicha ruptura y como bien sabes, ya venimos siendo alcistas en la renta variable durante toda esta fase de mercado y ahora vamos a seguir siéndolo, ya que lo mismo podemos ver en el gráfico del Nasdaq, vemos una gran ruptura fuerte y agresiva que, como te he dicho en el índice, más pronto que tarde esto se puede ir a máximos históricos, como si nos quieren trabajar una pauta plana o una búsqueda de liquidez antes de ofrecernos el movimiento. Para mí lo único que hay encima de la mesa respecto a la discusión direccional del mercado de la renta variable es si nos iremos ya rápidamente al alza o si necesitaremos consumir tiempo con una pauta plana o con la búsqueda de liquidez antes de hacer el movimiento que tanto queremos ver. Y aquí el Dow Jones viene a advertirnos que tengamos un poco de calma, ya que se trata del índice que aún no ha roto su CRIC, su estructura clave. Parece que los inversores aún no lo tienen todo consigo y aquí evidentemente debemos de exigirles una ruptura fuerte y agresiva para que posteriormente se nos pueda ir el precio hacia máximos históricos. Es posible que el Dow Jones nos esté diciendo que tanto el SP como el Nasdaq puedan querer trabajar una pauta plana o una búsqueda de liquidez, ya que eso se vería transformado o representado en el Dow Jones como un test antes de romper, el cual buscaría también buscar algo de liquidez, probablemente sobre el nivel de precio de 40.74 dólares antes de romper y entonces sí, ya llevarnos hacia máximos históricos. Es posible que Dow Jones nos estén advirtiendo de algo, pero si hablamos de advertencia, debemos hablar de la señora advertencia que se ha llevado la compañía Apple, ya que ha perdido un juicio muy importante que va a afectar seriamente y negativamente a los ingresos de la compañía. Y antes de continuar, dime tú qué piensas sobre los índices americanos. ¿Crees que estamos listos para ir a por máximos históricos o en cambio va a venir una gran recesión? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Como te decía, Apple ha perdido una sentencia que va a perjudicar gravemente a los ingresos de la compañía. Primero pongámonos en contexto. Todo comenzó en 2020, cuando Epic Games introdujo su propio sistema de pagos en Fortnite, uno de los videojuegos más jugados donde existe un gran volumen de
de micropagos que es muy lucrativo para la compañía Epic Games, pues Epic Games introdujo su propio sistema de pagos en el videojuego para esquivar la comisión del 30% de Apple, una comisión que impone Apple a cualquier aplicación, ya sea aplicación de productividad, no solo de videojuegos, que se ve afectado dentro del ecosistema Apple. Pues el resultado fue inmediato, la expulsión del juego de la App Store y el inicio de una batalla judicial. En la primera sentencia, Apple logró mantener la mayor parte de su modelo de negocio, pero la jueza ya subrayó el problema de la cláusula anti-steering que impedía que los desarrolladores informaran sobre métodos de pago externos. Apple intentó cumplir la resolución permitiendo solo un enlace poco visible y aplicando una comisión del 27% sobre compras externas, además de los conocidos avisos disuasorios. La jueza no se dejó convencer. En esta sentencia definitiva acusa a Apple de dificultar la competencia, de retrasar durante años el cumplimiento y de haber mentido para justificar su postura. El caso ha terminado remitido a la Fiscalía por las declaraciones falsas de su vicepresidente financiero, Alex Roman. Ahora Apple está obligada a eliminar comisiones y tiene que hacerlo con efecto inmediato. Mientras la batalla legal se libraba en Estados Unidos, en Europa se optó por una vía diferente. La presión generada por el caso Epic Games desembocó en la Ley de Mercados Digitales, que abrió la puerta a tiendas de aplicaciones alternativas. Gracias a esta nueva normativa, los usuarios europeos pueden instalar Fortnite y acceder a la Epic Games Store directamente desde su iPhone, mucho antes que en el resto del mundo. El cambio más llamativo es que por fin se podrán ver precios y promociones reales dentro de muchas aplicaciones, porque aunque técnicamente se elimina la comisión del 30% de Apple cobrada a los desarrolladores, en la práctica muchas apps ya trasladaban ese sobrecoste al usuario en el precio de la suscripción dentro de la App Store. Es decir, si una suscripción te costaba 9,99 euros y la comprabas a través de la App Store, el precio real serían 12,99 euros. Cabe decir que de momento esta sentencia solo afecta a la App Store de Estados Unidos. Uno de los aspectos más reveladores de todo el proceso ha sido el retrato de la división interna de Apple sobre cómo afrontar la crisis. Los documentos judiciales muestran que Phil Schiller, máximo responsable de la App Store, defendía desde el inicio atacar la sentencia judicial sin poner obstáculos ni inventar nuevas comisiones. Tim Cook y Luca Maestri, en cambio, apostaron por una resistencia priorizando proteger el flujo de ingresos, incluso a riesgo de enfrentarse a la justicia y a su propia reputación. La jueza subraya que Apple en cada decisión optó siempre por el camino más anticompetitivo y después intentó encubrir su estrategia. Las consecuencias de la sentencia han sido casi inmediatas. Spotify ha sido de las primeras en reaccionar. Tras años de restricciones, su última actualización para iOS permite a los usuarios ver precios, acceder a promociones y contratar cualquier plan premium directamente desde la app. Basta con pulsar en el enlace para ir a la web de Spotify y elegir el método de pago preferido. Y esto fuera del ecosistema de Apple. Spotify, de hecho, califica la sentencia como un cambio radical y lamenta no haber podido ofrecer antes estos servicios básicos en iOS por las trabas de Apple. En paralelo al desenlace judicial, Epic Games ha anunciado un movimiento que puede cambiar aún más el panorama. A partir de junio del 2025, cualquier desarrollador que publique su app o juego en el Epic Games Store se llevará el 100% de los ingresos generados hasta alcanzar el primer $1.000.000 por aplicación y por año. Hasta ahora el reparto estaba en el 88% para el creador y el 12% para Epic. Aquí estamos viendo un desenlace ciertamente negativo para la compañía de Apple, ya que sinceramente opino que se han pasado al intentar presionar en exceso a los desarrolladores con un porcentaje de comisión excesivamente alto. Un 27% sobre los ingresos de cualquier compañía lo podemos tildar de abusivo, tanto en cuanto fuera del ecosistema de Apple no tenemos comisiones tan agresivas. Aquí Apple se ha pasado de la raya y aquí tiene sus consecuencias. Primero decir que el anuncio de Epic Games Store sinceramente no creo que vaya a sacudir el panorama, ya que los desarrolladores tranquilamente están publicando en ambas tiendas. Y sinceramente pienso que los desarrolladores van a tener que igualar los precios que están ofreciendo, por ejemplo en sistemas de Android, ahora que pueden hacerlo. De lo contrario tendrían una imagen muy negativa los
desarrolladores si ahora el aumento de precio en Apple ya no está justificado. Por lo tanto, pienso que sinceramente este movimiento de Epic Games Store, por supuesto, le va a aumentar algo la cuota de mercado, pero no va a ser nada excesivamente descabellado. Y ahora hablemos del App Store para poner un poquito de contexto numérico, y es que en 2024 los usuarios gastaron 91.300 millones de dólares en el App Store y Apple se quedó con 27.400 millones de dólares en comisiones, y solo en Estados Unidos ingresó algo más de 10.100 millones de dólares. Todo apunta que en el corto plazo el golpe parece absorbible, ya que Apple podría estar perdiendo entre el 1 y el 4% de los ingresos totales de la compañía. Por supuesto, es una cifra que en sí misma es alarmante, pero no es que Apple vaya a colapsar. Pero sin duda Apple se ve obligada a tomar cartas en el asunto y en ver cómo puede compensar esa pérdida de ingresos. Pero aquí Apple no se queda callada, pues ahora vemos cómo Apple está solicitando la suspensión parcial del fallo judicial, ya que la considera que es una sentencia que aumenta drásticamente el alcance de la orden judicial emitida anteriormente y por tanto está injustificada. En concreto, el fabricante de iPhone ha matizado que sí que cumplió con las obligaciones de permitir métodos de pago externos y que el tribunal estadounidense no prohibió a la empresa cobrar comisiones sobre dichos sistemas ajenos a la App Store, por lo que alega que no incumplió la sentencia del 2021. Además, la tecnológica también ha afirmado que la nueva orden ocasionaría pérdidas económicas significativas para la firma y que sus prohibiciones se basan en conductas que no se habían considerado ilegales anteriormente. Siguiendo esta línea, la desarrolladora de videojuegos Epic Games se ha pronunciado al respecto y ha valorado que esta moción se trata del último esfuerzo de Apple para continuar bloqueando la competencia y cobrar tarifas basura masivas a expensas de los consumidores y los desarrolladores. Está claro que Apple tiene que defenderse y está cogiendo cualquier resquicio legal para que su situación con el App Store no cambie. Ya hemos visto que estamos hablando de varios miles de millones que cobran cada año en concepto de comisiones que ahora se les ha sido arrebatado. Pues analicemos a la cotización de Apple. Estás viendo ahora su gráfico en su temporalidad diaria. Está claro que la guerra arancelaria ha afectado negativamente a su cotización junto con esta sentencia en curso, aunque debemos de recordar que la sentencia lleva abierta ya desde el 2020, pero era una sentencia abierta la cual no existía aún el fallo. Ahora ya lo conocemos, sabemos que ha sido tremendamente negativo respecto al juicio para Apple y esa caída entonces viene dada no solo por los aranceles sino que también por el fallo en contra del juicio de Apple contra Epic Games. Primero vayamos a poner en valor que el precio de Apple se ha precipitado contra una estructura muy clave, que se trata de esta zona de defensa sobre los 166 dólares. Este tipo de situación la hemos visto también en otros activos, como por ejemplo en la cotización de Nvidia, fíjate en su zona de defensa, también lo hemos vivido en Microsoft, en Amazon y en Google, por lo que no se trata de una caída descontrolada o al azar, ha venido a impactar contra una zona relevante y es ahí donde ha reaccionado. Fíjate ahí bien. Vamos entonces a ir a la temporalidad de una hora para desmenuzar la acción del precio y ver qué está tramando el dinero inteligente. Para empezar, durante esta caída tan agresiva, estamos viendo un volumen de parada exageradamente llamativo. Pues fíjate durante la caída cómo aparece esa vela verde con una gran mecha que le acompañó un volumen interesante. No solo un volumen interesante, sino que vemos el delta, donde claramente vemos agresividad compradora. En otras palabras, viendo la reacción posterior, más que probable que los grandes fondos de inversión hayan estado comprando a precios súper bajos la cotización de Apple. Luego en esta vela también podemos ver mucha agresividad en el delta. Fíjate cómo el delta está fuertemente orientado al bit y vemos cómo esa venta agresiva es incapaz de mover el precio a la baja. Nuevamente las grandes instituciones han estado absorbiendo en esas zonas del precio. Entonces, si entendemos que aquí han absorbido, vamos a entender también que esto se trata de un proceso de acumulación. Un proceso de acumulación que tras llegar a su fin nos ha ofrecido un fuerte impulso al alza. Tras dicho impulso se nos ha definido un CRIC, una estructura clave que el dinero inteligente puede llegar a trabajar a nivel macro para en un futuro, en un proceso de acumulación mucho mayor, llevar a su cotización hipotéticamente al alza. Vamos a valorar dicha posibilidad
ya que estamos viendo una formación muy frecuente en los mercados financieros, como tras un proceso de acumulación el dinero inteligente llega a crear una zona de defensa cuya razón existencial no es otra que proteger una compra masiva institucional que los grandes fondos no van a permitir que el precio caiga más, ya que de hacerlo entrarían en pérdidas, y esto es síntoma que los grandes fondos de inversión están defendiendo posiciones largas en Apple. Entonces, mientras el precio de Apple no perfore los $194 a la baja con gran solvencia, vamos a decir que podemos esperar que Apple se llegue a igualar a las compañías hermanas del Nasdaq y veamos una revalorización en su cotización a largo medio plazo. Y yendo ya al diario, si viéramos en Apple, como te decía, que esta zona de defensa aguanta, como mucho nos hacen una trampa, esto lo único que conllevaría es a una explosión fuerte del CRIC y que nos lleve a cotizaciones superiores, ya que podemos llegar a valorar que sí, que Apple puede tener un problema de reducción de ingresos anuales de entre el 1% al 4%. Entonces aquí cabe evaluar si consideramos que Apple es una compañía capaz de reinventar su modelo de negocio dentro de la línea legal para reducir el impacto de esa pérdida de ingresos anual en la compañía. Entonces aquí lo que vamos a valorar es la siguiente lectura. Nuestra gran obsesión es entender qué están haciendo los grandes fondos con Apple, pues sabremos si les importa bien poco la pérdida del 1 o del 4%, tanto en cuanto no perdamos la zona de defensa y el precio rompa el CRIC, que eso nos impulsaría probablemente sobre el nivel de precio de $235. Como ves, es clave dar seguimiento a esta zona de defensa, pero si quieres menos riesgo, evidentemente tienes otras compañías, pero vamos a dar un gran seguimiento al desarrollo de la cotización de Apple con el caso de su App Store. Y por si no ha quedado clara la idea, evidentemente si perdemos esta zona de defensa implicaría pues un consumo de tiempo mayor, mucha incertidumbre, mientras probablemente Nasdaq y el resto de acciones americanas estarían subiendo. Por eso es tan importante ver qué pasa con esta zona de defensa si es que la vuelven a atacar, y en este caso no buscar tratar de predecir qué va a pasar mañana con esta cotización. Pero habrá un punto en el que estoy seguro que va a aparecer en este activo una gran oportunidad de inversión. Y ahora dime, ¿tú qué piensas sobre la cotización de Apple? ¿Crees que el asunto del App Store va a sepultar al buen hacer de la cotización de Apple? ¿O en cambio no le va a afectar en nada y el precio seguirá subiendo junto a Nasdaq? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Mucha suerte con tus inversiones y hasta la próxima.